vamos a revisar lo que es la teoría de la identidad social como parte de la materia de temas actuales en psicología social. Mis datos ya ustedes los conocen y ahí los tienen. Como les dije anteriormente, lo que vamos a revisar es, bueno, qué es la teoría de identidad social. Vamos a revisar un poco de la historia de Henry Taft, que es la persona que construyó la teoría originalmente. Vamos a revisar lo que es la noción de teoría de grupo mínimo, que nos habla acerca de las condiciones mínimas que se tienen que tener para que un grupo se construya en oposición al otro y por lo tanto también la persona. Vamos a hablar acerca de lo que es la teoría de la identidad social tal cual, cómo se puede distinguir a lo mejor de lo que sería una teoría individual, una teoría de la identidad individual con una teoría de identidad social. Vamos a revisar lo que es la teoría de la autocategorización del ser, que la realiza Turner, y por último vamos a revisar una actividad. Bueno, la introducción ya se las di. Recuerden que este tema forma parte de lo que es este curso, que está diseñado a ustedes darle lo que son las nociones de lo que está pasando de manera actualizada en nuestra área de psicología social. Bueno, Henry Taft fue un psicólogo social, nacido en el 19 y muerto en el 82, que fue polaco. Por su vida, por lo que fue su desarrollo profesional y académico, estuvo estudiando en Francia justo cuando, bueno, explota lo que es la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial, a él el ejército francés ¿cómo se llama? Lo recluta como parte de lo que es servicio militar. Y en pues lamentablemente, si ustedes recuerdan sus clases de historia, pues Francia cae bajo Alemania y Henry Tafiel es capturado. En esta posición de ser capturado, él, entra con los primeros dilemas que tenga que ver con la identidad. Para poder distinguirlo de otros grupos o de otros, de otros tipos de prisioneros, se le pregunta pues de dónde viene y qué hace. Lo que pasa con Henry Taft es que aparte de ser polaco, también era judío y en ese momento pues también era, prácticamente francés. Él decide, tomando una decisión de poder decir que es solamente francés o cristiano o lo que sea, decide identificarse como un, un francés judío, un polaco judío, digamos un europeo judío. Curiosamente esto, aunque de todas maneras fue mandado a un campo de concentración, a un campo de guerra, esto le salva la vida. Frente a esta situación, frente a este dilema que él empieza a observar en lo que es su vida cotidiana, en su vida privada acerca de la identidad, esto le marca para lo que fue su vida profesional. Como muchos otros psicólogos sociales de su época, él, se empieza a preguntar acerca del autoritarismo, de los prejuicios, de cómo estos dos aspectos afectan a las personas en su vida cotidiana. Cómo personas como los alemanes, que pues eran personas como cualquier persona en Europa en ese momento, podían apoyar o incluso ser partícipes de algo tan terrible como fue el Holocausto o la Segunda Guerra Mundial. A partir de esta información, a partir de estas preguntas, como lo dije anteriormente, él empieza a construir lo que son sus teorías de la categorización, de la identidad social, de la categorización social. Para poder observar acerca de aquellos fundamentos que se construyeron para hablar del paradigma de grupo mínimo de la teoría de identidad social, vamos a ver los siguientes videos. Por favor, pongan atención. It was the 60s when Jane Elliott devised her exercise. She was a school teacher in a small, all-white American town. America in 1968 was a segregated country. Black Americans were dying, battling for their basic civil rights. When Martin Luther King was assassinated, it had a profound effect on Jane Elliott. She was determined to find a way to show her 8-year-old pupils what was wrong with racism. You think you know how that would feel to be judged by the color of your skin? No, I don't think you would know how that felt unless you had been through it, would you? She wanted them to understand how discrimination by something as arbitrary as eye color
is unfair and illogical, as it is to discriminate on the basis of skin color. How many in here have blue eyes? Okay, how many in here have brown eyes? It might be interesting to judge people today by the color of their eyes. I watched what had been marvelous, cooperative, wonderful, thoughtful children turn into nasty, vicious, discriminating little third graders. They were ghastly. But back in the 60s, when she divided her original school class, she was shocked by how readily the brown-eyed group took to their superiority. What happened, John? Russell called me names and I hit him in the gut. She was even more alarmed by the blue-eyed group. They gave up. Their heads went down. They underperformed. Jane Elliott felt she had seen the world in microcosm. Her exercise showed what racism was, an immoral and irrational social construct that people were far too quick to sign up to. Since then, she's put adults all over the world. Bueno, en este video lo que podemos ver es un poco lo que se habla acerca de la teoría de identidad social, lo que Henry Tafel empezó a construir. Este no es el experimento original, que en un momento se los voy a comentar, pero este habla acerca de qué, digamos, de qué categorías utilizan las personas para construir grupos. Estas categorías pueden verse de distintas formas, puede verse de la cuestión como concreta, como en este caso, como el color de los ojos, pero también puede verse por cuestiones abstractas, como por ejemplo la religión. A partir de una cuestión concreta, a partir de una categoría simple que la maestra en este caso les inserta a los alumnos, ellos empiezan a dividirse y a comportarse de manera diferente. A partir de que ellos pertenecen a un grupo definido que de alguna manera los une a ellos mismos con los que comparten esa misma categoría, también que los separa de los otros que no la tienen. Este ejercicio de alguna manera simula el ejercicio original que Henry Tafel hizo. Henry Tafel lo que hizo fue también trabajando con lo que fueron estudiantes de primaria, de secundaria, es que los dividió arbitrariamente en dos grupos. Aquellos que les gustaban las obras de arte de Klee y aquellas que le gustaban las obras de arte de otro artista que en ese momento no recuerdo. A partir de esta categorización que él hizo arbitrariamente, a partir de unas preguntas que no valían para nada para hacer este ejercicio de categorización, él empezó a de alguna manera hacer experimentos de cómo estos se comportaban frente a los demás utilizando esas categorías y se dio cuenta que sí. A partir de una categoría abstracta que él construyó de manera experimental, las personas la tomaban como referencia para construir y dar explicación de sus propios comportamientos y los comportamientos de los demás. Tomando eso en cuenta, pónganle por favor mucha atención al siguiente video. Todos los vemos, en el parque, en la tienda, caminando por las calles. Nos asustan y nos dan dolor de barriga. Hablo, por supuesto, de los colorados. ¡Ah, Dios! ¡Asco! Los colorados nacen con una enfermedad que causa piel muy clara, pelo rojo y pecas. ¡Oh, horrible! ¡Yuck! Esta enfermedad se llama coloraditis y ocurre porque estos colorados no tienen alma. ¿Qué? En este video, que puede ser un poco chistoso, nos marca cosas muy interesantes acerca de lo que estamos tratando de revisar. Por ejemplo, aquí lo que hace este personaje que se llama Eric Carman es que construye una categoría que de alguna manera la comparte con los demás. Es decir, existe un grupo de personas que son los colorados, que son los pelirrojos, y por ende también existe a otro grupo que en este momento es implícito, que es todos aquellos que no somos pelirrojos.
Frente a esta categoría mínima, de alguna manera construye dos puntos, lo que es el endogrupo, aquellas personas que forman parte de mi grupo, y de aquellas personas que son el exogrupo. En esta cuestión, Eric Cartman no es pelirrojo, por lo tanto, el endogrupo que él está de alguna manera construyendo es todos aquellos que no somos pelirrojos, que tenemos almas y que somos buenos. Y por el otro lado están las personas del exogrupo, que son las personas que son pelirrojas, que no tienen alma y que por lo tanto son malas. Frente a esta situación, tanto este video como el otro nos pone a lo mejor en una posición muy clara de a lo mejor qué papel puede tener estos procesos de identidad social en fenómenos tan importantes como la discriminación, como el racismo, como la homofobia, como la cuestión del sexismo. Ahora, esto ya nos introdujo un poquito la cuestión de la teoría del grupo mínimo, pero vamos a revisarla un poquito más a fondo. El paradigma del grupo mínimo nos habla acerca de la tendencia de ver a los miembros del propio grupo, el endogrupo, en una luz favorable y a los miembros de los otros grupos, exogrupo, de forma desfavorable. Esta diferenciación tiene mucho que ver con nuestra propia función evolutiva, que tiene que ver con el self, que tiene que ver con el yo, con la propia identidad. Nosotros tenemos una tendencia casi biológica a vernos a nosotros mismos bajo una luz positiva. Esto se confirma como un sesgo cognitivo porque de alguna manera esta tendencia tiende de alguna manera a saltarse lo que son los vínculos de la realidad de alguna manera comparada o entre comillas objetiva. Así entonces, esta misma función psicológica también se pasa a lo que son los procesos psicosociales. Entonces, aquellos grupos que de alguna manera yo me identifico o pertenezco a, que serían la parte del endogrupo, también los voy a tener una tendencia a verlos siempre en una cuestión más positiva, a verlos como algo bueno, a de alguna manera obviar las partes negativas o las deficiencias que pueda tener y de alguna manera en ese ejercicio de comparación vamos a ver a los otros, a las personas con las que yo no comparto características, a las personas del exogrupo, de una forma desfavorable, como siempre equivocándose, como siempre malas, como siempre tontas. Ahora, bajo esas perspectivas mínimas, bajo las cuales se puede construir un endogrupo y un exogrupo en características de nuevo que pueden ser concretas o abstractas o simbólicas, se empieza a construir ya lo que Henry Tafel llamó la teoría de la identidad social. El núcleo de la teoría de identidad social se origina en la idea de que, por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismo en relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de esas ideas son aportadas por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales. Como ya mencionamos brevemente anteriormente en las diapositivas anteriores, podemos tener que la teoría de identidad social se contrasta a las teorías del desarrollo de la identidad clásica. Teorías que pueden ser puestas, por ejemplo, por el psicoanálisis o por otros psicólogos que de alguna manera han considerado la identidad como algo emergente de la propia psicología del sujeto. Aquí la teoría de la identidad social difiere de estas nociones, diciendo, y bueno, de una manera parafraseando lo que es allí, que nuestra identidad como personas, sí, aunque es evocada por la persona misma, no tiene tanto que ver por la misma psicología de los sujetos, sino que la identidad que nosotros podemos conformar o podemos percibir de nosotros tiene mucho que ver con nuestra pertenencia a los grupos o las categorías sociales a las cuales nosotros nos identificamos o pertenecemos. Esto quiere decir que la persona que son ustedes es siempre en base a los grupos a los que ustedes han pertenecido. Vamos a ponerlo ahora con otras palabras y lo ponemos en inglés. The shared reality is grounded in a sense of shared identity that is configured by the contours of the social groups and categories we belong to. And that process
and motivations associated with group belonging and category identification construct and generate a feeling of shared reality. Because we belong to many groups and have many group-based identities, we potentially have many shared realities. Traduzco. La realidad compartida está fundamentada en un sentido compartido de la identidad, que ésta es configurada por los límites de los grupos sociales y categorías a los que pertenecemos. Es en estos procesos y en estas motivaciones asociados a nuestra pertenencia grupal y a nuestra identificación categórica que construye y genera un sentido de identidad, de realidad compartida. Porque nosotros pertenecemos a muchos grupos y tenemos muchas identidades basadas en los grupos, nosotros potencialmente tenemos muchas realidades compartidas. Entonces aquí también hacemos un salto. No solo que nuestra identidad está construida en base a los grupos a los que pertenecemos, también la realidad que podemos percibir es así basada en los grupos a los cuales nosotros podemos identificarnos con. Como una sola persona puede pertenecer a muchos grupos y por lo tanto evocar muchas identidades en cada uno de estos grupos, también podemos evocar diferentes tipos de realidades. Vamos a ponernos en palabras más planas, en palabras más llanas, en palabras más cotidianas. Piensen en ustedes mismos y en los grupos que pertenecen. Hay grupos que a lo mejor muchos de ustedes tienen en común. Por ejemplo, todo el mundo puede pensar en este momento que es universitario, que es estudiante, que es mexicano, que es hombre, que es mujer, o que puede pertenecer al grupo de los que son hijos, de los que son padres, de los que son primos, etcétera, etcétera. Cada uno de esos grupos va a evocar ciertos comportamientos, ciertas emociones, ciertos pensamientos específicos. Por ejemplo, no son los mismos los comportamientos que evocan en ustedes cuando ustedes están de una manera más importante en su grupo de amigos, como pares, como estudiantes, como hombres, como mujeres, etcétera, etcétera, a cuando ustedes están en un momento más específicamente evocando el grupo de su propia familia. Los comportamientos que se van a dar cuando ustedes les evoquen su identidad bajo su grupo familiar van a ser muy diferentes a los comportamientos que se evoquen cuando se evoque su identidad en el grupo de amigos. A lo mejor con su familia ustedes van a ser mejor portados, no decir tantas malas palabras, hablarles de usted a sus papás o a sus tías, y con su grupo de amigos, pues a lo mejor van a hablar de una manera diferente, siempre van a hablar de tú, a lo mejor van a tener comportamientos de riesgo que con su familia nunca harían, etcétera, etcétera. Henry Tafgel propuso que parte del autoconcepto, es decir, la identidad de un individuo, estará conformada por su identidad social. Esto es, el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación emocional y de valor que tiene para él, ella, dicha pertenencia. Entonces, Tafgel habla de nuevo que la identidad que tenemos va a estar relacionado con la identidad social. Y la identidad social se define como lo dijimos anteriormente. Tomen en cuenta y traten de unirlo con los contenidos que ya tenemos. Aquí nos habla que la identidad social como conocimiento que el individuo tiene de su pertenencia a los grupos sociales está de alguna manera unida a un significado de la parte emocional y de la parte de valor que tiene para él o para ella la pertenencia a estos grupos. Entonces, la identidad social tiene que ver con las actitudes, es decir, con esa valoración que se tiene acerca de un objeto, en esta cuestión la pertenencia, que puede ser emocional, cognitiva o conductual, y de alguna manera también podemos tener o relacionarlo con lo que son las representaciones sociales, porque al final esta valorización o esta evocación emocional va a ser, aparte de la representación que tiene de estos grupos, de la información que se puede adquirir a partir de la sociedad de esta información. Entonces,
Aquí hay algunas preguntas de reflexión. Piensen ustedes de nuevo a qué categorías sociales o grupos ustedes pertenecen para construir una realidad compartida. ¿Con qué fin se hace esta categorización por grupos? Piensen en ustedes mismos y reflexionen al menos en 10 grupos a los que ustedes firmemente o fuertemente pertenecen a. Como un miembro de un grupo X, ¿cómo se comportarían en una situación de discriminación racial? Por ejemplo, si ustedes han elegido como uno de esos 3 grupos importantes su grupo familiar, ¿qué diría su grupo familiar o cómo se comportaría un miembro de su familia, ustedes incluidos, frente a una situación de racismo, frente a una situación de sexismo, frente a una situación de homofobia, etcétera, etcétera? Ahora vamos a revisar lo que es la teoría de autocategorización del self. Esta teoría, de alguna manera, es una evolución de la teoría de identidad social que se da a partir de lo que es uno de los discípulos de Henry Tafel, que se apellida Turner. La teoría de la autocategorización del yo de Turner se centra en mayor medida en las bases cognitivas de los procesos de categorización que subyacen a la conformación de la identidad. Aquí se dice lo siguiente. According to self-categorization theory, people cognitively represent groups as prototypes, o como se conocen como fuzzy sets of attributes, for example given, thoughts, feelings, and behaviors that simultaneously embody intergroup similarities and intergroup differences, thus capturing the essence of a group as a distinct and internally coherent entity. Traduzco. Acorde a la teoría de la autocategorización del yo, las personas representan a grupos de manera cognitiva como prototipos, es decir, como sets de atributos o de sets de atributos que son más o menos claros, por ejemplo, sets de pensamientos, sets de emociones, sets de comportamientos que simultáneamente encarnan lo que son similitudes intragrupales del endogrupo, como asimismo diferencias intergrupales del exogrupo, de tal manera que capture la esencia de un grupo de una manera como una identidad coherente internamente y distintiva. Entonces, la teoría de la autocategorización del yo es una teoría que nos habla un poco más de lo que es el reflejo cognitivo de la parte del self, de cómo se hace esta diferenciación entre lo que son las personas como yo del endogrupo a las personas que no son como yo del exogrupo. Y entonces esta teoría de autocategorización del yo, para poder de alguna manera colocarnos a nosotros mismos en algún grupo, comenta que tenemos que construir toda una teoría acerca de las características que tiene que tener una persona para que pertenezca a mis propios grupos y también qué características deberían tener las otras personas para que poder excluirlas de mi propio grupo y colocarlas en el exogrupo. La teoría de la identidad social y de la categorización del self tiene como la piedra angular el proceso de categorización social, en función al cual categorizamos a las personas y a nosotros mismos como miembros de determinados grupos sociales, como anteriormente lo comenté. Nuestra identidad social es conformada por los grupos y colectivos a los que nos consideramos miembros o con los que nos identificamos. Leo. The more fundamental point here is that a majority of social contexts, social identities serve to structure and restructure people's perception and behavior, their values, norms, and goals, their orientations, relationships, and interactions, what they think, what they do, and what they achieve. Traduzco. El punto más fundamental aquí es que en la mayoría de los contextos sociales, las identidades sociales sirven para estructurar, y entre paréntesis reestructurar, las percepciones de las personas y sus comportamientos, sus valores, sus normas y sus objetivos,
sus orientaciones, sus relaciones e interacciones, lo que ellos piensan, lo que ellos hacen y lo que ellos van a lograr. Aquí, por ejemplo, un punto a lo mejor de que no se ha utilizado lo que es la teoría de identidad social, entre muchos otros, es la cuestión del liderazgo. Leo. These same principles also explain how particular individuals or positions become representative or prototypical of the group to the extent that they embody expectations and perceptions of what in-group members have in common, of what makes them different from other members. That social identity is also the basis for social influence. This means that people are able to exert positive influence over others to the extent that they are seen to embody a social identity that they and those others share. Traduzco. Estos mismos principios también explican cómo individuos particulares o posiciones se convierten en representativos o prototípicos de un grupo hasta el punto que ellos encarnan las expectativas y las percepciones de lo que los miembros del endogrupo tienen en común y de lo que de alguna manera los hace diferentes de los miembros del exogrupo. Esa identidad social es también la base para la influencia social. Esto significa que las personas son capaces de alguna manera de ejercer influencia positiva sobre otros hasta el punto que ellos son vistos, en el punto que ellos son vistos que encarnan la identidad social de aquellos y de otros que de alguna manera se comparten. Aquí, por ejemplo, entonces nos habla, y esto es muy importante para psicología organizacional, que las personas que van a ser vistas o que se construyen como líderes de una organización o en un grupo son personas prototípicas, es decir, personas que encarnan en sus propias acciones, en sus propias palabras, en sus propias, de alguna manera, imágenes, muchas de las características que las personas de un mismo grupo comparten. Entonces son vistas como las personas, como los ejemplos máximos de un grupo. Por ejemplo, si pensamos en la categoría social de personas católicas, podríamos pensar a lo mejor en una persona prototípica de una persona católica como una persona que siempre va a misa, que sigue los 10 mandamientos, que hace todo lo que la iglesia le dice, que es como un santo en vida. Un santo en vida, una persona así, podría ser vista como una persona que podría ser líder dentro de ese mismo grupo, pero asimismo en muchas categorías sociales. Siguiendo ese tema, seguimos, dice, that leaders do not only have to represent a social identity that they share with the group members they want to lead, but also need to advance shared group interests to craft a sense of shared identity and to help embed this so that it becomes part of the material fabric of group members' lives. Entonces seguimos y traduzco que los líderes no solo tienen que representar una identidad social específica que ellos comparten con otros miembros del endogrupo, sino que también ellos van a querer liderar de alguna manera avanzando y construyendo los intereses del grupo. Necesitan construir en esos intereses un sentido de identidad compartida que les ayude a los miembros del grupo a, de alguna manera, rodearse con estos para que al mismo tiempo tanto el líder como ellos se conviertan como parte de su vida cotidiana, de las vidas de los miembros del grupo. Bueno, en esta parte, para tratar de darle un sentido, vamos a tener una actividad que ustedes van a tener que subir a un foro de módulo. Piensen ustedes, ¿qué pasa cuando no se tiene una categoría social clara? Por ejemplo, cuando no sabemos bien a qué tipo de grupo pertenecemos. Tomando el ejemplo lo que está pasando con el coronavirus, por ejemplo, podemos ver que a lo mejor existe un grupo que en unas semanas podrá ser más claro o podrá ser más importante. Las personas que han contraído el virus y las personas que no. ¿Qué pasa si uno no está seguro
si lo tiene o no? ¿Qué le pasa si uno se siente enfermo, pero no está seguro si tiene o no coronavirus? O por ejemplo, en la situación de migración, cuando uno emigra a otro país para vivir, ¿cómo le hace una persona para de alguna manera saber a qué grupo pertenece? Si al grupo de su, digamos, de su país de pertenencia, aunque ya no esté ahí, o al grupo del país de acogida. Por ejemplo, ¿cómo podemos entender qué pasa entre los grupos que están en conflicto y cómo le podemos hacer para que pueda disminuir el proceso de prejuicio? Por ejemplo, anteriormente una categoría muy importante era la cuestión de los AMLovers contra los FIFIs, es decir, aquellas personas que apoyaban a lo que es el presidente Andrés Manuel López Obrador y aquellas personas que se desidentifican a sí mismos como FIFIs. Otra pregunta es cómo utilizar la teoría de identidad social para apoyar causas sociales. Es decir, cómo de alguna manera podríamos utilizar esta teoría que nos ayuda a entender los procesos de prejuicio para de alguna manera apoyar el apoyo a desastres naturales, a la participación política, a la ecología local, al apoyo, por ejemplo, a los grupos de apoyo para el coronavirus o apoyar, por ejemplo, para que las personas no salgan de sus casas en situaciones de cuarentena. De esto, yo quiero que cada persona, aquí no en grupos, sino de manera individual, escojan una pregunta específicamente, la desarrollan, la pongan en lo que es el foro y de alguna manera también no solo pongan sus respuestas, sino también comenten las de los demás. Bueno, estas son las bibliografías de lo que se utilizaron para esta ponencia y espero que les haya gustado.